¿Cómo estáis, chicos? Mi nombre es Manu y ella es Yune, y hoy os queremos traer un pequeño vídeo para mostraros un workout que hicimos el otro día después de la sesión de surfing. Bueno, como todo workout, vamos a empezar con un buen calentamiento, un poco de movilidad y activación del cuerpo, y en este caso vamos a empezar moviendo el cuello de un lado para otro. Vamos a hacer inclinaciones laterales del cuello, podéis hacer entre 8 y 10 inclinaciones. Ahora vamos a pasar a una rotación del cuello, vamos a hacer como si dijésemos no con nuestra cabeza, buscando bien esa rotación. Y ahora vamos a hacer unos círculos con el cuello bien amplios. Recordad que cuando hacemos estos círculos no movemos los hombros, simplemente movemos el cuello e intentamos activar toda la musculatura de nuestro cuello, relajarlo, sentir dónde notamos más tensión, dónde no, y simplemente pasar un rato agradable con nuestro cuerpo. Ok, ahora vamos a calentar un poco las muñecas. Vamos a empezar agarrando las manos y haciendo círculos amplios con las muñecas. Este ejercicio puede ser un poco raro si es la primera vez que lo haces, así que te recomiendo que lo hagas despacio y sientas cómo haces esos círculos con tus muñecas usando todos los músculos de tu antebrazo y de la mano. Ahora vamos a estirar las manos y vamos a intentar hacer círculos bien amplios con nuestras manos, de nuevo usando todos los músculos que podamos del antebrazo y de la mano para hacer esos círculos. También aquí es un poco extraño, la cara de Yune lo dice todo, lo extraño que es. Ahora vamos a ir al suelo y vamos a empezar a hacer unos ejercicios para activar nuestras escápulas y movilizarlas. Entonces vamos a empezar a hacer círculos con nuestras escápulas. Para ello, como veis, vamos a tratar de estirar todo el rato los codos dejarlos bloqueados o lo más estirado que podamos. Cuando vamos hacia adelante juntamos las escápulas, ahí se separan las escápulas y de nuevo otra vez se juntan las escápulas, empujo el suelo, se separan las escápulas cuando voy hacia atrás, otra vez abajo se juntan, voy hacia adelante y ahora cambio de sentido hacia el otro lado y lo mismo, empujo, se separan las escápulas, se juntan las escápulas, se separan las escápulas cuando voy hacia atrás. Este ejercicio es un poco complicado si es la primera vez que lo haces, y lo mismo, te recomiendo que lo hagas despacio, con paciencia, y que sea un momento para conectar con tu cuerpo. Ok, ahora vamos con nuestras caderas, vamos a movilizar las caderas, así que nos vamos a sentar en esta posición haciendo como un triángulo con nuestras piernas. Vamos a estirar las piernas y vamos a cambiar las caderas hacia el otro lado, vamos a rotar las caderas. De nuevo estiramos las piernas y cambiamos. Cuando estiramos las piernas, nuestro tronco también se echa hacia atrás a la vez que estiramos los brazos. De esta manera lo que vamos a hacer es activar el core, necesitamos activar el core para este ejercicio y ser capaces de poder cambiar las caderas cómodamente y rotarlas. Cuando cambio, echo un poco el peso hacia adelante, el pecho, y vuelvo a cambiar otra vez, pecho hacia adelante, estiro, pecho hacia adelante, estiro, pecho hacia adelante, y ahí en ese mantra vamos dándole y activando nuestras caderas. Ok, perfecto, vamos con el siguiente ejercicio. Nos vamos a tumbar boca arriba y vamos a cruzar una pierna lateral. La pierna que vamos a cruzar va a estar la rodilla a 90 grados, la otra pierna va a estar completamente estirada. Vamos a agarrar esa rodilla y ahora lo que vamos a hacer es una rotación torácica de nuestro cuerpo, lo cual estoy seguro que os va a dar mucho gusto en vuestra espalda. Vamos a ir, cuando vamos hacia adelante inspiramos, cuando vamos hacia atrás expiramos, inspiramos, expiramos. Perfecto, inspiramos, expiramos. Y es muy importante que la rodilla siempre esté en contacto con el suelo, ¿ok? Si no llegamos atrás con nuestro codo o nuestra espalda, no pasa nada, iremos mejorando con el tiempo,
Quizás nunca lleguemos, no pasa nada si no es el objetivo. El objetivo es esa rotación, esa rotación de la columna. Expiramos, soltamos el aire. Perfecto, ahora vamos a cambiar de lado. Lo mismo hacia el otro lado. Nos colocamos primero de costado. Agarramos la rodilla. Mano en la cabeza. La mano que va en la cabeza no está haciendo ninguna tensión en nuestra cabeza, simplemente está ahí apoyada. Y llevamos toda la mirada y todo el codo hacia donde queremos rotar. Es muy importante eso. Estoy seguro, como ya os dije, que vais a notar muchísimo placer en vuestra espalda. Es un ejercicio increíble para descomprimir la espalda y quitar toda esa tensión que se acumula en la zona baja de la espalda, en el cuello, en los hombros. Estos ejercicios que tienes que hacer diariamente. Ok, y por último vamos a hacer otro ejercicio para nuestra cadera, en el cual vamos a movilizar la cadera hacia adelante y hacia atrás, y además vamos a tratar de hacer estiramientos dinámicos en los flexores de vuestra cadera. ¿Qué quiere decir? Que toda esa tensión y esa rigidez que notáis en vuestras caderas, vamos a eliminarla con este ejercicio. Vais a notaros la cadera mucho más suelta después de este ejercicio. Y es que además hoy en día pasamos tanto tiempo sentados y en posiciones en las que la cadera está flexionada, que normalmente vamos a sentir bastante rigidez. Entonces, como veis, vamos hacia atrás, hacia abajo, vamos hacia arriba y apretamos el glúteo cuando estamos arriba, ¿ok? Arriba, apretamos el glúteo, toco el suelo con las manos van hacia arriba. Tenéis que imaginaros como si tuvierais un balón en las manos. Es importante también que cuando voy hacia arriba, el pie de delante está jalando, está empujando el suelo hacia atrás y hacia abajo. Y de nuevo, hacia arriba, aprieto el glúteo, voy hacia atrás, voy hacia arriba, aprieto el glúteo. Y ese balón lo estáis llevando desde el suelo hacia abajo, hacia arriba, perdón. Perfecto. Trato de abrir mi cadera, abrir mi pecho. Perfecto. De nuevo, este ejercicio os va a ayudar muchísimo si tenéis problemas, dolores en la espalda baja, ya que está muy relacionado mucha tensión en los flexores de cadera con dolor o rigidez o molestia en la espalda baja, en el lumbar. Perfecto, y con esto ya tendríamos el calentamiento, así que vamos a pasar ya a la fiesta de verdad, al workout. Prepararos y vamos con ello. ¿Y en qué va a consistir el workout de hoy? Pues es un workout en el que vamos a tener 5 ejercicios, en el que vamos a trabajar el core, vamos a trabajar la movilidad, vamos a trabajar la fuerza de todo el cuerpo. Y el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser el down dog o perro boca abajo, como llaman en yoga. El segundo ejercicio que vamos a hacer va a ser la vela. El tercer ejercicio que vamos a hacer va a ser el mono con salto de 180 grados. El cuarto ejercicio que vamos a hacer van a ser flexiones o push-ups, empujar fuerte el suelo. Y el quinto ejercicio, por último, vamos a hacer zancadas laterales. Yo siempre me muevo en torno a 8, 10, 12 repeticiones. No suelo hacer más repeticiones porque busco aplicar la mayor velocidad posible en el movimiento. Y nunca os recomiendo que llevéis un ejercicio hasta el fallo, eso jamás. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser el perro boca abajo. Vamos a hacer 10 repeticiones y en estas 10 repeticiones vamos a focalizarnos en empujar con las manos y meter la cabeza entre nuestros brazos, extender las piernas y tocar los talones al suelo cuando vamos arriba. Y siempre durante todo el ejercicio vamos a estar activando el core, las rodillas no van a apoyar el suelo, no descansamos. Y es importante que estemos todo el rato empujando un poquito el suelo con las escápulas para así también activar y conseguir estabilidad en las escápulas, en los hombros.
Para el siguiente ejercicio vamos a hacer la vela. Lo mismo, vamos a hacer 10 repeticiones. Entonces aquí lo que vamos a buscar es activar todo el core, tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás en la espalda. Apretar el culo y las piernas cuando subimos arriba, súper importante. Imaginarnos que queremos llevar las piernas, los pies hacia el cielo. Damos primer empujón con las piernas hacia nuestro pecho y desde ahí lanzamos las piernas hacia el cielo. Ok, buenísimo. Vamos con el tercer ejercicio, el monkey, el mono. Vamos a hacer saltos de 180 grados en la posición de mono. Desde aquí nos vamos a ayudar con los brazos. Lo mismo, siempre empujando un poquito el suelo con los brazos para conseguir la estabilidad en las escápulas. Esa posición de deep squat, no pasa nada si al principio no eres capaz de apoyar los talones en el suelo, es lo mismo, poco a poco lo irás consiguiendo. Y en este ejercicio nosotros hicimos 6 repeticiones por cada lado. Primero haces 6 por un lado, descansas y luego haces otras 6 por el otro lado. Ejercicio un poco duro, si no estás acostumbrado, en el que empieces a notar que te queman las piernas, que vas a notar también el core, cómo trabaja. Ahora vamos con el otro lado, nos colocamos y de nuevo usamos las manos, apoyamos las manos y como base con las manos lanzamos las piernas hacia un costado para hacer ese salto de 180 grados. Es un ejercicio que me encanta, es súper cansado al principio, pero te da mucha fuerza y movilidad y te hace sentir cómodo en esas posiciones bajas, en esa sentadilla profunda. Somos monos, chicos, no olvidéis. Perfecto. Boom. Ok, ahora vamos a hacer unas flexiones y desde aquí es muy importante siempre apretar el culo cuando vais a hacer flexiones y activar vuestro core para proteger vuestra espalda baja. Es muy importante cuando vayáis a bajar que llevéis vuestro pecho hacia vuestras manos. Imaginaos que dibujáis una línea entre vuestras manos y vuestro esternón queréis llevarlo hacia ahí. Os voy a dar 2 opciones de hacerlo, 2 maneras de hacerlo. Podéis hacerlo de rodillas o la clásica push-ups con los pies apoyados. Cuando bajáis las escápulas se juntan y sacamos pecho y desde ahí me concentro en empujar el suelo hacia abajo. No tengo que pensar en subir hacia arriba, tengo que concentrarme en que estoy intentando hundir el suelo con las manos. Esa es la clave. Ok, ahora vamos a hacer un lateral lunge, zancada lateral. Y va a ser un reto un poco más grande porque cuando volvamos vamos a quedarnos a una pierna. Es muy importante que para conseguir esa estabilidad cuando volvamos intentamos activar el core, súper importante. Cuando bajamos nos concentramos en empujar el suelo, lo mismo, hundir el suelo hacia abajo. Y como os decía, activar el core, toda la musculatura del pie, en la planta del pie es súper importante ahí, que es la que os va a dar la estabilidad. Y vamos con ello, vamos a hacer 10 repeticiones. Pum, y empujo, bajo, pum, empujo. Súper clave. Ahí veis cómo echo el culo hacia atrás y la rodilla también se va un poco hacia adelante y adapto esa posición baja. Es importante que no os focalicéis solo en flexionar la cadera. No pasa nada si al principio tenéis que apoyar el pie que tenéis en el aire para recuperar el equilibrio, lo apoyáis por un momento y volvéis a la posición. Lo importante es moverse y empezar a hacerlo y poco a poco lo iréis mejorando. Y ahí vamos con el otro lado. Vamos a hacer 10 repeticiones. Pum, y empujo y trato de empujar el suelo hacia abajo. Amortiguo, empujo, estabilizo. Amortiguo, empujo y estabilizo. Y ahí tenemos el ejercicio. Ejercicio súper recomendado para surfistas y bueno, no surfistas. Estamos activando ahí toda la musculatura de la cadera, los glúteos, toda la musculatura isquiotibial de la parte trasera de la pierna. Pum, ya lo tenemos, 10 repeticiones. Perfecto, chicos. Pum, habéis cumplido por hoy. Podéis iros a dar un baño como vamos a hacer nosotros, refrescaros. Os recomiendo que hagáis al menos 2 series. En este caso hemos hecho solo una serie.
pero ahora podéis darle caña a la segunda y después de la segunda ya sí que podéis iros a daros el baño. Podéis hacer eso entre 2-3 series, 10 repeticiones de cada ejercicio, descansando entre serie y serie 30 segundos, un minuto y ¡a sudar!